Es una traficante de drogas. Lo vi con mis propios ojos. La voz de Brenda Walsh, un grito venenoso, rompió la serena quietud de la tarde en el callejón sin salida. Una chica negra en una casa tan grande conduciendo ese coche. Es dinero de la droga. Tienen que arrestarla. El agente Rick Jennings sonrió con suficiencia, cerrando de golpe la puerta de su patrulla. Se ajustó las gafas de sol, mirando a la mujer del vestido de seda esmeralda, de pie tranquilamente en su césped perfecto. No se preocupe, señora, sabemos cómo tratar a los de su clase. Crack. El frío sonido de las esposas de acero al cerrarse alrededor de una esbelta muñeca resonó en el silencio. El oficial no tenía ni idea de que estaba arrestando a la agente encubierta más condecorada del FBI, una mujer especializada en desmantelar imperios criminales enteros antes del desayuno. Creyó que estaba poniendo a una minoría en su lugar. ¿Qué pasa cuando un policía corrupto y un vecino racista se meten en problemas? ¿Desde dónde ves esta historia? Dale a me gusta. Y suscríbete porque estás a punto de presenciar un ajuste de cuentas de proporciones épicas. El sol de la tarde colgaba alto e indiferente sobre Serenity Point, una comunidad con un plan maestro tan meticulosamente diseñado que parecía menos un barrio y más la fantasía utópica de un arquitecto. Allí, el césped tenía un tono esmeralda uniforme, creado químicamente. Los buzones eran todos de hierro fundido, aprobados por la Asociación de Propietarios. Y el sonido más audible era el suave siseo de los sistemas de riego automático. Era una fortaleza de aspiraciones de la clase media alta, un lugar diseñado para aislar a sus residentes de las duras y desordenadas realidades del mundo exterior. Era un santuario de tonos beige, de silenciosa conformidad, donde el suceso más escandaloso del año fue cuando los Henderson pintaron su puerta principal de un tono cáscara de huevo 2 tonos más oscuro. En este plácido océano de tranquilidad suburbana, Lena Sterling llegó como un meteorito, un destello de color y sonido imposibles que la destrozó antes de siquiera bajar del coche. El vehículo en sí fue la primera ofensa. Era un Lamborghini Urus verde eléctrico, una máquina de una belleza tan agresiva y descarada, que parecía teletransportada desde un set de video musical directamente al asfalto tranquilo y sinuoso del callejón sin salida. No ronroneaba, gruñó. Un rugido grave y gutural que vibró por los caminos de losa y sacudió las persianas decorativas de las impecables casas de campo modernas. Se detuvo frente a la casa más grande de la calle. Una enorme mansión contemporánea de 2 plantas que había sido objeto de especulación silenciosa durante meses, desde que el director ejecutivo de la empresa tecnológica que la construyó se declaró en quiebra. El camión de mudanzas que lo seguía no era un polvoriento vehículo alquilado, sino un reluciente semirremolque de última generación de una empresa de logística especializada en mudanzas de calidad museística. Entonces, la puerta del conductor del Lamborghini se abrió como el ala de una exótica ave rapaz. Apareció una pierna increíblemente larga, con un tacón de aguja que podía servir de arma. Le siguió el resto de Lena Sterling. El sol se reflejaba en la tela de su vestido. Una sencilla túnica de seda esmeralda que se ceñía a sus curvas como una segunda piel. Un color que combinaba a la perfección con su coche. Era una declaración audaz en un barrio de linos discretos y polos sensatos. Lena era una escultura viviente. Una mujer de una belleza tan impactante que casi resultaba desconcertante. Su piel era del color de una caoba pulida y suntuosa. Sus pómulos eran altos y marcados, y una cascada de rizos apretados y brillantes enmarcaba un rostro majestuoso y cautivador a la vez. Era alta, de un aplomo imposible, y poseía una figura escultural con un busto generoso y perfectamente proporcionado que el vestido no solo realzaba, sino que realzaba. Se quedó de pie un momento, poniéndose unas enormes gafas de sol de diseñador, con una expresión tranquila, segura y absolutamente indescifrable. No se estaba mudando a una casa, estaba tomando el control de un territorio. Al otro lado de la calle, mirando a través de las impecables lamas de las persianas de su plantación, Brenda Walsh sintió una sensación similar a la de tragar ácido. Su mano, que sostenía un vaso de cristal con té helado, temblaba levemente. Brenda,
Una mujer de 38 años, cuyo cabello rubio con reflejos perfectos y nariz perfectamente perfeccionada eran los pilares de su identidad. Se consideraba la reina no electa de Serenity Point. Era la presidenta del Comité Social de la Asociación de Propietarios, la guardiana de los chismes del vecindario y la autoproclamada guardiana de su pureza estética y social. Y cada fibra de su ser, cada prejuicio cuidadosamente cultivado, gritaba que la mujer del vestido verde era una declaración de guerra. Era una contaminación, un error. «Tom, entra. No vas a creer esto», siseó Brenda, con la voz baja y apremiante. No se atrevía a apartar la vista de la escena, por temor a que el espejismo del coche verde y la mujer imposible se desvaneciera. Su esposo, Tom Walsh, un hombre de 40 años cuya figura atlética se había suavizado hasta convertirse en la cómoda poncho de un ejecutivo de ventas de nivel medio, entró tranquilamente en la sala, limpiándose las manos en sus pantalones cortos. «¿Qué pasa, Bren?» Los Garcas recibieron otra de esas horteras decoraciones navideñas inflables. «¡Peor!», exclamó Brenda, con la voz impregnada de una mezcla venenosa de incredulidad e indignación. «¡Mucho peor! Mira», señaló con la barbilla hacia la ventana. Tom entrecerró los ojos. Su rostro sereno se contorsionó lentamente en una máscara de confusión. Vio el camión de mudanzas. Vio la casa. Luego vio el Lamborghini. Y luego vio a Lena. Un silbido bajo y apreciativo escapó de sus labios. «Uf. Bueno, que me aspen. Parece que el barrio está a punto de mejorar su decoración». Brenda le lanzó una mirada tan fría que podría haber congelado la condensación de su botella de cerveza. «No seas asqueroso, Tom. Ese es el problema». Se muda a la casa de los Albright. La fugaz admiración de Tom se transformó al instante en sospecha. Mientras su mente repasaba instintivamente la agenda de prejuicios que compartía con su esposa. ¿Ella? ¿Cómo demonios se lo pudo permitir? Esa casa estaba en venta por 3,5 millones. No veía una mujer exitosa. Veía una improbabilidad estadística. Un rompecabezas cuya única solución era ilícita. Ganadora de lotería. Amante de un atleta profesional. La idea de que ella pudiera haberlo ganado por sí misma era un concepto tan ajeno a su comprensión del mundo que ni siquiera se materializó como una posibilidad. «Eso es exactamente lo que me gustaría saber», dijo Brenda con desdén. Una sonrisa cruel y tenue torció sus labios perfectamente pintados. «Este es un barrio para ejecutivos y cirujanos, Tom. Para buenas familias, no para gente bien, no para lo que sea que eso sea». El insulto tácito flotaba en el aire acondicionado entre ellos, denso y sofocante. Lena, aparentemente ajena al juicio tóxico que emanaba de la casa de enfrente, se deslizó por el sendero de pizarra hacia su nueva puerta. Un hombre de la empresa de mudanzas, portapapeles en mano, la recibió con una deferencia que caló hondo en el alma de Brenda. Lena escuchó, asintió, y luego simplemente colocó el pulgar en un escáner biométrico junto a la puerta. La pesada puerta moderna de roble se abrió con un silencioso silbido de bienvenida. Mientras se preparaba para entrar, se detuvo y se giró para contemplar su nuevo dominio. Su mirada recorrió la tranquila calle, las casas idénticas e inmaculadas, la perfección estéril del conjunto. Por un breve, casi imperceptible instante, sus gafas de sol se hundieron y sus ojos se posaron en la ventana de la casa de enfrente. No podía ver las dos figuras envueltas en la penumbra del interior, pero las sentía sus ojos fijos en ella, una familiar y pesada carga de evaluación y juicio. Toda una vida había agudizado esa sensación particular. Un pequeño suspiro de cansancio escapó de sus labios. Había deseado, solo por esta vez, una vida tranquila. Pero al darse la vuelta y entrar en la fresca y cavernosa extensión de su nuevo hogar, una familiar sensación de resignación la invadió. La batalla, al parecer, ya había comenzado. Esa noche, la casa de los Walsh era un hervidero de resentimiento. La imagen de Lena Sterling, su coche, su cuerpo, su propia existencia, se había instalado en la piel de Brenda como un parásito, y ahora lo estaba envenenando todo.
mientras ella y Tom cenaban salmón a la parrilla y quinoa, una comida elegida por sus beneficios para la salud, más que por su verdadero disfrute. La conversación la dominaba la mujer del otro lado de la calle. El camión de mudanzas por fin se había marchado, y ahora las ventanas de la casa de los Albright brillaban con una luz cálida y acogedora. Cada dolor iluminado era un nuevo insulto para Brenda. «No lo entiendo», empezó Brenda, moviendo un trozo de salmón por el plato con el tenedor, sin apetito. Los Albright eran buena gente, tranquilos, respetables. Encajan. Esta mujer es una invasión. Ese coche parece un juguete. Y ese vestido. ¿En serio, Tom? ¿Lo viste? Estaba prácticamente pintado. No dejaba nada a la imaginación. Estaba especialmente obsesionada con la figura de Lena, reproduciendo mentalmente la imagen de su generoso busto y sus caderas curvilíneas, con una mezcla de asco y una envidia profunda y amarga. Brenda gastaba miles de dólares al año e incontables horas en el gimnasio para mantener su físico atlético, un cuerpo que consideraba un testimonio de disciplina y clase. La voluptuosidad natural y sin esfuerzo de Lena le parecía una afrenta personal. «Simplemente no está bien», continuó, alzando la voz. «En este barrio la gente ha trabajado toda su vida por una casa. Trabajamos toda la vida por esta casa. Y no es ni la mitad del tamaño de aquella. Seguimos las reglas. Jugamos el juego, y entonces aparece ella. ¿De dónde sale el dinero, Tom? Tiene que ser algo ilegal». Es la única explicación lógica. Tom, que había estado comiendo en silencio, se secó la boca con una servilleta. Su mente había estado repasando los mismos cálculos rudimentarios. «¿Sabes quién es?», dijo, bajando la voz como si Lena pudiera oírlos desde el otro lado de la calle. «Tiene que ser uno de esos raperos o un jugador de baloncesto. Le compró una casa a su amante para que no hablara. Es la única forma en que una chica así consigue esa cantidad de dinero». La teoría, una vez expresada en voz alta, pareció satisfacerlos a ambos. Encajaba a la perfección con su visión del mundo. Explicaba el dinero, el coche y la mujer, presentándola con precisión en un estereotipo que podían comprender y despreciar. Significaba que no había tenido éxito. Era una cómplice, una mantenida, y por lo tanto, moral y socialmente inferior a ellos. «Una amante», repitió Brenda, saboreando la palabra. Era el arma perfecta. Era un foco de escándalo e incorrección. «Claro, eso es todo. Bueno, ese no es el tipo de elemento que queremos en Serenity Point. ¿Y los niños? ¿Qué clase de ejemplo es ese? No tenían hijos, pero invocar su seguridad teórica era un clásico escudo retórico para sus prejuicios. ¿Y qué pasa cuando su novio viene de visita? ¿Qué clase de gente traerá consigo? Así es como los barrios empiezan a decaer, Tom. Empieza con uno. Su paranoia, alimentada por un potente cóctel de animosidad racial y ansiedad de clase, empezó a descontrolarse. Imaginaban fiestas ruidosas, coches extraños entrando y saliendo a toda hora, una erosión lenta pero segura de la paz estéril que tanto habían pagado por adquirir. Cada sombra que se movía en la casa de Lena, cada luz que se encendía o apagaba, se convertía en evidencia del caso ficticio que estaban construyendo contra ella en sus mentes. Tom fue al mueble bar y les sirvió a ambos una generosa copa de whisky. Era una noche entre semana, una ruptura con su rutina habitual. Pero esto se sentía como una ocasión especial, una crisis. «Alguien tiene que averiguar qué está pasando realmente», dijo Brenda, con la mirada agudizada por una nueva sensación de rectitud fija en la casa de enfrente. «Alguien tiene que dejar claro que no es bienvenida aquí». Tom removió el líquido ámbar en su vaso. «¿Qué vas a hacer, Bren?» «Todavía no lo sé», admitió con un brillo depredador en la mirada. «Pero soy la jefa del comité de bienvenida, ¿no? Creo que es hora de hacerle una pequeña visita a nuestra nueva vecina. Una bienvenida muy, muy completa». Dio un largo sorbo de whisky, el ardor en la garganta, una pálida imitación del fuego del odio en sus entrañas. No solo iba a darle la bienvenida, sino que la investigaría,
Iba a encontrar la suciedad que tan segura estaba de su existencia, y la usaría para extirpar esta plaga de su mundo impecable. La decisión estaba tomada. La guerra pasaría de la vigilancia al combate directo, y Brenda Walsh, armada con la inquebrantable convicción de su propia superioridad, estaba absolutamente segura de que iba a ganar. 2 días después, Brenda lanzó su ofensiva. Eligió el momento con cuidado, esperando hasta ver a Lena en el jardín de su casa. Una radiante mañana de sábado sin nubes. Lena estaba arrodillada junto a un macizo de flores, con un sombrero de paja de ala ancha cubriéndole el rostro, vestida con unos sencillos pantalones blancos de lino y una camiseta gris sin mangas. Estaba cuidando un macizo de exquisitas orquídeas premiadas que había cultivado la anterior dueña, con movimientos suaves y concentrados. Incluso con su atuendo informal de jardinería, irradiaba un aura de elegancia que a Brenda le resultaba exasperante. Brenda, en contraste, lucía su propia armadura cuidadosamente seleccionada. Un impecable vestido de tenis rosa pastel, relucientes zapatillas blancas y una visera que combinaba a la perfección con su atuendo. Parecía menos una vecina y más como si estuviera a punto de entrar a la cancha de un club de campo. Cruzó la calle con paso decidido, con una sonrisa tan brillante y artificial como los pendientes de circonita en sus orejas. «¡Hola!», gritó, con una alegre melodía que contrastaba por completo con la fría mirada calculadora. «Te vi desde mi ventana y tuve que acercarme a presentarme». Lena levantó la vista con expresión serena. Lentamente se quitó los guantes de jardinería de gamuza y se puso de pie, quitándose una mancha de tierra de la rodilla. Era al menos 10 centímetros más alta que Brenda, un hecho que pareció desconcertarla momentáneamente. «Es muy amable de su parte», dijo Lena, con una voz grave y suave. «Soy Lena Sterling». Ofreció una sonrisa educada, pero no mostró la mano. «Brenda Walsh», anunció como si el nombre significara algo. «De enfrente. Mi esposo Tom y yo estamos encantados de tener una nueva vecina. De hecho, soy la jefa del comité de bienvenida de la Asociación de Propietarios». Hizo hincapié en el título, una pequeña muestra de su autoridad local. «Nos tomamos muy en serio nuestra comunidad. Nos gusta asegurarnos de que todos se integren». La insinuación fue tan sutil como un mazo. La sonrisa de Lena no se alteró. «Es una comunidad hermosa, muy tranquila, y estas orquídeas son magníficas. El anterior dueño era un verdadero artista. Sí, los Albright eran encantadores», dijo Brenda, haciendo un rápido inventario crítico de la casa, el coche y el cuerpo de Lena. «Qué lástima que tuvieran que reducir el tamaño. Estábamos todos en ascuas, esperando que se mudara otra familia amable. Alguien que entendiera la estética que intentamos mantener». «Siempre he tenido un profundo aprecio por la estética», respondió Lena con suavidad, con un tono perfectamente sereno. «Haré todo lo posible por estar a la altura de los altos estándares del vecindario». La cortesía era un escudo, y las preguntas inquisitivas de Brenda rebotaban en ella. Decidió cambiar de táctica, pasando de los insultos velados a la interrogación directa. «Entonces, Sterling», dijo, fingiendo curiosidad casual, «¿cómo se llama tu esposo?». La pregunta tenía como objetivo averiguar si la teoría de Tom sobre la mantenida era correcta. «No estoy casada», respondió Lena simplemente. Un destello de triunfo en los ojos de Brenda. «Ah, así que eres una de esas mujeres modernas con carrera. ¡Qué bien! ¿Y qué haces exactamente para permitirte todo esto?». Señaló vagamente la mansión detrás de Lena, con una pregunta cargada de escepticismo manifiesto. «Trabajo en una consultoría privada», dijo Lena. La respuesta, en cierto modo veraz, pero a la vez hermosamente ambigua. No ofrecía detalles, ni el nombre de la empresa, ni un gancho al que Brenda pudiera aferrarse. Era un callejón sin salida, pulido y profesional. La frustración se hacía visible en el rostro de Brenda. Esperaba encontrar a alguien a la defensiva, o quizás presumido e inseguro. No esperaba esa serenidad inquebrantable y majestuosa. Era como intentar rayar un cristal. «Consultoría»,
repitió Brenda, alargando la palabra como si le supiera fatal. ¡Qué interesante! Y eso paga un Lamborghini. La pregunta era un desafío directo, una violación de toda etiqueta social. Un atisbo de diversión finalmente asomó a la comisura de los labios de Lena. «Ha sido un año muy bueno», dijo, y la tranquila confianza que se escondía tras la afirmación la exasperaba más que cualquier fanfarronería. Derrotada en su misión de recopilación de información, Brenda jugó su última carta. Le puso una carpeta gruesa y brillante en las manos a Lena. «Bueno, este es el paquete oficial de bienvenida de la Asociación de Propietarios», dijo, con un tono más duro y oficioso. «Contiene todas las cláusulas y restricciones, la ubicación de los cubos de basura, las normas de mantenimiento del césped y las ordenanzas sobre ruido. Somos muy estrictos con las fiestas y la música alta. Este es un barrio tranquilo y familiar. Cada palabra era una amenaza. Cada regla, una posible infracción que podía usar en su contra. Gracias, Brenda. Me aseguraré de leerlo de principio a fin», dijo Lena, aceptando la carpeta. «Hazlo tú», espetó Brenda, con su fachada alegre desmoronándose por completo. Se giró para irse, pero se detuvo para una última palabra. «Solo queremos mantener Serenity Point seguro y respetable. Estoy segura de que lo entiendes». Cruzó la calle de nuevo, con la espalda erguida, su vestido rosa de tenis ondeando con un ritmo furioso y agitado. No había obtenido las respuestas que buscaba, pero el encuentro había confirmado sus peores sospechas. La mujer era reservada, arrogante, y claramente ocultaba algo. Lena la vio irse, y luego bajó la vista hacia la carpeta que tenía en las manos. Un manual de reglas para una guerra que no había pedido, pero que ahora estaba decidida a ganar. Lo dejó a un lado, se puso los guantes y volvió a concentrarse en las orquídeas. La bienvenida había sido dada. Fue una declaración formal de hostilidades, y Brenda Walsh no tenía ni idea de que acababa de intentar intimidar a una mujer, capaz de desmantelar gobiernos enteros con menos esfuerzo del que se necesita para trasplantar una flor. La furia por su fallido enfrentamiento con Lena la atormentó toda la tarde. La calma de la mujer, sus evasivas exasperantemente educadas, su descaro. Todo le revolvía las entrañas a Brenda como leche podrida. Se sentía desestimada, menospreciada e impotente. 3 sensaciones que no podía tolerar en absoluto. Su barrio, su santuario, había sido violado. Y el violador la había mirado a los ojos y sonreído. Para cuando su esposo Tom regresó a casa después de jugar al golf, Brenda se había indignado. Necesitaba algo más que las reglas de la Asociación de Propietarios y los insultos insignificantes. Necesitaba un arma más poderosa. Necesitaba a alguien con una placa. Era completamente evasiva, relató Brenda, paseándose por su impecable sala de estar, mientras Tom escuchaba desde su sillón reclinable de cuero. No me dijo a qué se dedicaba ni de dónde venía. Solo era una consulta privada. Es mentira, Tom, lo sé. Oculta algo. Algo importante. Y la forma en que me miraba, tan petulante, tan superior, como si fuera algo que se hubiera quitado del zapato. Tranquilízate, Bren, dijo Tom, aunque su expresión era de preocupación. ¿Qué podemos hacer? No podemos llamar a la policía y decir que no nos gusta nuestra nueva vecina. No, dijo Brenda, con una luz astuta en los ojos. No cualquier policía. Necesitamos a alguien que entienda. Alguien que vea lo que nosotros vemos. Dejó de caminar y cogió su teléfono de la encimera de granito. Revisó su lista de contactos, con el pulgar sobre un nombre específico. Voy a llamar a Rick. El oficial Rick Jennings era un viejo amigo de Brenda en el instituto. Se habían movido en los mismos círculos populares y privilegiados, y su amistad se había mantenido a lo largo de los años gracias a las tarjetas de Navidad y a algún que otro encontronazo en el club de campo local. Pero era más que una simple conexión social. Rick era policía, y no un policía cualquiera. Era un hombre que compartía la visión del mundo de Walsh,
un hombre que creía en cierto orden natural de las cosas. Tenía fama dentro del departamento, una reputación que era celebrada o condenada, según a quien se le preguntara, de ser un policía de la vieja escuela. Era conocido por sus agresivas tácticas de patrullaje en barrios minoritarios, su alto número de registros y cacheos, y su asombrosa habilidad para hacer desaparecer silenciosamente las denuncias por uso excesivo de la fuerza. Para gente como Brenda, no era una carga, era un activo. Era el tipo de agente de la ley que mantenía las calles limpias. Marcó su número. Contestó al segundo timbrazo, con una voz familiar, grave y de barítono. Brenda Walsh. ¿A qué debo el honor? Rick. Hola, dijo, forzando un tono de preocupación distendida. Disculpa que te moleste cuando estás fuera de servicio, pero ha surgido algo en el vecindario y, francamente, estoy un poco preocupada. Esperaba poder pedirte tu opinión profesional sobre algo, Bren. Lo que sea. ¿Qué pasa? ¿Alguien está soltando a su perro otra vez? Bromeó. Brenda se lanzó a su narrativa cuidadosamente elaborada. Pintó la imagen de una misteriosa mujer de color que apareció de la nada con una riqueza inexplicable. Destacó el Lamborghini, el secretismo de su empleo y su actitud arrogante. Omitió su propio interrogatorio agresivo. En cambio, presentó el encuentro como una muestra de hostilidad y desconfianza por parte de Lena. Estaba sembrando semillas, cultivando cuidadosamente un jardín de prejuicios en la tierra fértil de la mente de Rick Jennings. No lo sé, Rick, dijo con la voz temblorosa por el miedo practicado. Simplemente no cuadra. Una mujer negra soltera, sin marido con tanto dinero en este barrio. Mi instinto me dice que algo anda mal. Me preocupa que pueda ser, ya sabes, una droga. Dejó la acusación en el aire. Era la palabra mágica, la clave que podía desatar un nuevo nivel de acoso oficial. Al otro lado de la línea, Rick Jennings guardó silencio un momento. Lo imaginaba todo. El coche de lujo, la casa cara, la hermosa mujer negra. En su mente, condicionada por años de discriminación, la ecuación de Brenda cuadraba a la perfección. Era una historia que había visto, o al menos se la había contado cientos de veces. ¿Un Lamborghini verde?, preguntó, con la voz ya desprovista de su anterior tono de broma, reemplazada por un interés bajo y depredador. Así es, confirmó Brenda. Una camioneta. Está bien, Brenda, escúchame, dijo, bajando la voz a la cadencia autoritaria de un policía que toma el control de la escena del crimen. Hiciste bien en llamarme. Esto sí suena sospechoso. No la confrontes de nuevo. No hagas nada. Estaré de turno mañana por la tarde. Me aseguraré de pasar por Serenity Point y echar un vistazo. Solo una pequeña inspección extraoficial. A ver qué pasa. Mientras tanto, mantén los ojos bien abiertos. Si ves algo más, coches raros, gente entrando y saliendo a deshoras, llámame directamente. No es el 11S. Yo. ¿Entiendes? Sí, Rick. Gracias, dijo Brenda. Una oleada de alivio y triunfo vengativo la invadió. Sabía que podía contar contigo. Siempre, Bren, dijo. Tenemos que cuidar de los nuestros. Tú quédate tranquilo, yo me encargo. Colgó. Brenda dejó el teléfono con una sonrisa triunfante. La alianza se había forjado. Ya no era solo ella contra la mujer del vestido verde. Ahora tenía la ley de su lado, o al menos, a un hombre con una pistola y una placa dispuesto a doblegarla para favorecer sus prejuicios compartidos. El juego acababa de subir de nivel, y las piezas se estaban colocando para un jaque mate, que estaba segura era inevitable. La tarde siguiente, fiel a su palabra, el agente Rick Jennings condujo su patrulla a través de las ornamentadas puertas de hierro de Serenity Point. Conducía despacio, con el codo apoyado en la ventanilla abierta y las gafas de sol de espejo, cubriéndole la vista. No respondía a ninguna llamada. Estaba de cacería. El barrio, con sus calles tranquilas y casas opulentas, solía ser una zona de patrullaje de baja prioridad. Un lugar donde el mayor delito era el equipo de música de un adolescente.
Pero la llamada de Brenda lo había transformado en un posible escenario de operaciones. Le había dado un objetivo. Al girar hacia el último callejón sin salida, lo vio. El Lamborghini verde eléctrico estaba aparcado en la entrada circular de la mansión, una vibrante franja de color que contrastaba con la sofisticada fachada gris y blanca de la casa. Fue aún más audaz en persona. Jennings dejó escapar un silbido bajo. El desprecio y un extraño deseo resentido luchaban en su interior. Ese era el tipo de coche que un hombre como él debería conducir, no una chica cualquiera. Redujo la velocidad de su patrulla al pasar frente a la casa. Entonces la vio. Lena Sterling estaba en su garaje al aire libre, tan limpio y bien iluminado como un quirófano. Vestía pantalones de yoga negros y una camiseta deportiva ajustada que realzaba su físico imponente. Estaba limpiando un aparato de gimnasio casero, de aspecto sofisticado, con movimientos fluidos y eficientes. Levantó la vista cuando su coche pasó lentamente, con expresión indescifrable. No sonrió. No saludó. Ella simplemente sostuvo su mirada a través del parabrisas, un silencioso reconocimiento de su presencia. No había miedo en sus ojos, ni deferencia, solo una evaluación serena y firme. La falta de intimidación lo irritó. Estaba acostumbrado a que la gente se pusiera nerviosa cuando un coche patrulla frenaba frente a su casa. Estaba acostumbrado a cierto nivel de respeto, o al menos de miedo. Su tranquila confianza parecía un desafío. Continuó hasta el final del callejón sin salida. Dio la vuelta y aparcó a unos 50 metros calle abajo, parcialmente oculto por un gran roble perfectamente cuidado. Desde allí, tenía una vista clara de su casa. Tomó la computadora de a bordo y revisó la matrícula del Lamborghini. Esperó, con una sonrisa de suficiencia en el rostro, anticipando un golpe, una licencia suspendida, una orden de arresto de otro estado. Tal vez incluso un vínculo con un delincuente conocido. Algo, cualquier cosa que pudiera usar. El resultado llegó en segundos. Limpio. El vehículo estaba registrado a nombre de Lena Sterling. Dirección: Serenity Point 12. Sin multas, ni búsquedas, ni órdenes de arresto. La foto de la licencia de conducir que apareció en la pantalla confirmó que era ella. Su historial era impecable. Jennings sintió una punzada de decepción. Buscó su nombre en la base de datos de antecedentes penales. De nuevo, limpio. Ni siquiera una multa de aparcamiento. Se recostó en su asiento, frustrado. Brenda había estado tan segura y su propio instinto, en el que confiaba ciegamente, le había gritado que algo no cuadraba. Pero los datos, el registro oficial, no le decían nada. Sin embargo, esto no lo disuadió. En su experiencia, un historial limpio no significaba inocencia. Simplemente significaba que eran buenos ocultando sus huellas. Tomó su teléfono y le envió un mensaje a Brenda. En tu ubicación, el auto está aquí. El sujeto está en casa. El historial está limpio, pero eso no significa nada. Mantén los ojos abiertos. La respuesta de Brenda fue instantánea. Lo sabía. Simplemente es inteligente. Gracias por verificar, Rick. Ya me siento más seguro sabiendo que estás mirando. La confirmación de Brenda reforzó su determinación. Los canales oficiales le habían fallado, así que confiaría en sus propios métodos. Se quedó sentado en su patrulla durante otros 20 minutos, una presencia silenciosa y amenazante en la tranquila calle. Estaba dejando claro que la vigilaban, que el vecindario sabía que estaba trabajando. Este era su territorio, y él era el depredador. Estaba marcando su rastro. Finalmente puso el coche en marcha y se alejó lentamente. Al pasar por su casa una última vez, vio que ya no estaba en el garaje. Observó la fachada y la vio de pie, en el gran ventanal de su sala, parcialmente oculta por una cortina transparente. Estaba completamente inmóvil, observándolo irse. Un escalofrío, inesperado e indeseable, le recorrió la espalda. Era la sensación característica de un cazador que de repente se da cuenta de que él también podría ser la presa. Lo ignoró, atribuyéndolo a la arrogancia de la mujer.
La había avisado. Había establecido su dominio. Salió de Serenity Point. La imagen de su figura silenciosa en la ventana se le quedó grabada en la mente. Aún no tenía las pruebas, pero tenía la convicción. Y en el mundo de Rick Jennings, eso era más que suficiente para iniciar una guerra. La atraparía de una forma u otra. Solo necesitaba que Brenda le diera la excusa. Brenda Walsh, envalentonada por la validación del oficial Jennings, pasó de ser una vecina preocupada a una espía de pleno derecho. Su vida, antes un ciclo aburrido de clases de yoga, almuerzos benéficos y reuniones de la Asociación de Propietarios, ahora tenía un propósito singular y emocionante: demostrar que Lena Sterling era una criminal. Un hombre de la ley le había encomendado una misión, y la aceptó con el fervor obsesivo de una conversa. Su impecable sala de estar, con su vista perfecta de la casa de Lena, se convirtió en su puesto de mando de vigilancia. Compró una cámara nueva con un potente teleobjetivo, como el que usan los fotógrafos de vida silvestre, y pasaba horas sentada junto a su ventana, documentando cada movimiento en la calle. Sus días ahora se estructuraban en torno a la rutina de Lena. Anotaba cuándo Lena salía por la mañana, siempre en un vehículo diferente, e igual de caro. Un Mercedes Wagon negro un día, un Porsche Taycan plateado al siguiente. Anotaba cuándo regresaba por la tarde. Fotografiaba cada camión de reparto, cada mensajero, cada visitante que llegaba a la puerta. Un paisajista se convertía en una potencial mula de dinero. Una mujer que traía una botella de vino era una cómplice. Un repartidor de comida era un corredor. En la imaginación febril de Brenda, la vida cotidiana de su vecino se transformó en una compleja empresa criminal. Recopiló las pruebas en una carpeta digital específica en su portátil, llamándola la Operación Sterling. Cada foto tenía un pie de foto lleno de especulaciones infundadas. Paquete sospechoso entregado a las 14:30. Contenido desconocido. Correo no identificado llegando en un sedán de lujo. Posible comprador. El sujeto salía de casa al anochecer, con destino desconocido. Estaba tejiendo un tapiz de ficción, cada hilo tejido a partir de su propia envidia y prejuicios raciales. Su esposo Tom participaba voluntariamente, aunque menos activamente, en la conspiración. ¿Ves eso?, decía Brenda, apuntando con su teleobjetivo al otro lado de la calle. Esa es la tercera visita de hoy. La gente normal no recibe tantas visitas, Tom. Hay una puerta giratoria por ahí. Están vendiendo algo. Probablemente tengas razón, Bren. Tom estaría de acuerdo, mirando por encima de su hombro. Parece muy sospechoso. Deberías enviarle esa foto a Rick. Y lo hizo. Todas las noches, enviaba por correo electrónico una selección de sus fotografías más incriminatorias a la dirección privada del agente Jennings, junto con un resumen detallado de sus observaciones. Sus correos electrónicos eran una clase magistral de sesgo de confirmación, presentando sus teorías descabelladas como hechos probados. Rick, otro día ajetreado en la casa de al lado. Un flujo constante de gente. Estoy casi seguro de que es un centro de distribución. Escuché a uno de ellos hablando de kilos, mientras regaba mis petunias. Por supuesto, ella no había oído nada parecido, pero la mentira le parecía cierta. Encajaba con la narrativa. Jennings, por su parte, leyó con entusiasmo los informes de Brenda. Confirmaban su propia intuición y le proporcionaban la justificación necesaria para continuar su investigación personal. Una investigación que existía completamente al margen del procedimiento policial oficial. Empezó a pasar por Serenity Point varias veces por turno. Las patrullas informales se convirtieron en una forma de acoso de baja intensidad. Se estacionaba calle abajo, como antes, a veces durante una hora o más. Una presencia constante de uniformados buscaba intimidar e inquietar. Veía lo mismo que Brenda. Las visitas, las entregas, los autos de lujo, pero vistas a través del filtro de la narrativa de Brenda. Estas actividades perfectamente normales de un individuo adinerado adquirieron un matiz siniestro. Empezó a crear su propio expediente,
Un dossier oculto lleno de fotos de Brenda y sus propias notas. Estaba construyendo un caso sin fundamento, pero que para él era profundamente real. Era un caso contra una mujer cuyo éxito y confianza él, al igual que Brenda, encontraba profundamente ofensivos. Ya no era solo un policía. Era un cruzado, y Lena Sterling era el dragón que estaba decidido a aniquilar. Él y Brenda ahora eran compañeros en una ilusión compartida. Dos personas alimentando sus prejuicios mutuamente, sumiéndose en una obsesión que se acercaba rápidamente a un punto crítico peligroso e irreversible. Estaban tan ocupados creando un monstruo, que no tenían ni idea de que eran ellos quienes se estaban volviendo monstruosos. Y documentaban cada paso delictivo con una diligencia que facilitaría notablemente el trabajo de cualquier fiscal. Mientras Brenda y Rick se felicitaban por su brillante trabajo detectivesco, actuaban bajo una idea errónea y fatal. Creían ser los observadores, y Lena la observada. Creían ser los cazadores que acechaban a su desprevenida presa. La realidad era exactamente la opuesta. Desde el momento en que Lena sintió la mirada de Brenda sobre ella aquel primer día, supo lo que le esperaba. Era una mujer que había pasado toda su carrera en un mundo de sombras y engaños. Un mundo donde la capacidad de detectar y analizar una amenaza no era solo una habilidad, sino un requisito previo para la supervivencia. Brenda Walsh y Rick Jennings no representaban una amenaza. Eran un cliché, un patrón de comportamiento deprimentemente predecible que había visto una docena de veces. Y eran aficionados. Aficionados divertidísimos y peligrosamente estúpidos. La casa en el número 12 de Serenity Point no era solo un hogar. Era una fortaleza. Era un refugio, diseñada y protegida personalmente por la División de Servicios Técnicos del FBI, como un lugar para que Lena se relajara entre misiones de encubrimiento. La decoración minimalista y elegante ocultaba un sistema de seguridad y vigilancia tan avanzado que hacía que los productos de consumo estándar parecieran juguetes. El escáner biométrico de pulgar en la puerta principal era solo la punta del iceberg. Ocultas en los aleros del tejado, camufladas como detalles arquitectónicos, se encontraban cámaras militares 4K con visión nocturna y capacidad de imagen térmica. Su alcance y nitidez eran asombrosos. Desde su oficina en casa, Lena podía ver con zoom la marca de los binoculares que Brenda usaba desde la ventana de su sala. Podía leer los mensajes de texto en el teléfono del agente Jennings, sentado en su patrulla, gracias a un interceptor de microondas direccional camuflado en una antena parabólica. Cada patrulla que se detenía, cada teleobjetivo que apuntaba a su casa, era etiquetado, registrado y grabado automáticamente. Su red Wi-Fi era un fantasma. Un sistema de circuito cerrado con triple cifrado conectado a una red satelital segura del gobierno. Mientras Brenda y Rick intentaban torpemente descifrar sus secretos, el sistema de Lena realizaba una inspección exhaustiva de sus vidas digitales. Había recopilado de forma pasiva y legal sus correos electrónicos, sus publicaciones en redes sociales, sus transacciones financieras, todo lo que se transmitía por radio. Tenía un perfil psicológico y financiero completo de ambos, incluso antes de que Brenda se animara a traer el paquete de bienvenida de la Asociación de Propietarios. Sabía de la creciente deuda de tarjetas de crédito de Brenda, la adicción de Tom al póker en línea y las 2 denuncias previas, encubiertas, por uso excesivo de la fuerza del agente Rick Jennings. Una noche, Lena estaba sentada en su tranquila y minimalista oficina en casa, con un gran monitor en la pared que mostraba una pantalla dividida en 4. Un cuadrante mostraba una transmisión en vivo de Brenda en su sala, con el rostro iluminado por su portátil mientras escribía otro reportaje ficticio. Otro mostraba a Jennings estacionado calle abajo, navegando por un sitio web de noticias de derecha en su teléfono. Un tercero mostraba los datos en cascada de sus comunicaciones interceptadas. El cuarto era un sencillo y elegante reloj digital. Bebió una infusión, observándolos con una compasión distante, casi clínica. Estaban tan consumidos por su odio, tan cegados por su propia ignorancia. Eran como 2 avispas furiosas, zumbando alrededor de un avispero,
completamente inconscientes del poder abrumador que contenían. Podría haberlos clausurado en cualquier momento. Una sola llamada a sus superiores habría atraído todo el peso del Departamento de Justicia sobre ellos. Una denuncia anónima a las noticias locales sobre un policía racista y su conspirador civil los habría arruinado públicamente. Pero ese no era su estilo. Lena era una estratega. No solo ganaba batallas, sino que terminaba guerras. Sabía que una acción prematura les permitiría hacerse la víctima y afirmar que eran ellos los que estaban siendo acosados. Necesitaba que cruzaran una línea inequívoca e indefendible. Necesitaba que cometieran un acto tan atroz, tan claramente ilegal, que no solo los destruiría, sino que también expondría la corrupción sistémica que permitía que gente como ellos prosperara. Así que esperó. Documentó. Les permitió construir su propia prisión, ladrillo a ladrillo, con sus torpes manos. Observó a Brenda tomar fotos y la grabó mientras tomaba fotos. Escuchó a Brenda mentirle a Rick por teléfono y grabó la llamada, un registro nítido de su conspiración. Ella no era la presa. Ella era la tramposa paciente y metódica. Y sus víctimas se hundían alegremente cada vez más en una trampa que ellos mismos habían creado. Cada prueba que fabricaban contra ella era en realidad otra prueba que ella usaría para enterrarlos. La trampa estaba tendida, solo tenía que esperar a que la activaran. El punto de inflexión llegó un jueves por la tarde. Brenda llevaba casi una semana vigilando la casa de Lena con la intensidad de una ave rapaz. Su entusiasmo inicial se transformó en impaciente frustración. A pesar de su vigilancia constante, la vida de Lena seguía siendo terca y exasperantemente normal. No había personajes sospechosos con gabardinas ni tratos clandestinos. Solo había una mujer hermosa y exitosa viviendo su vida. Pero la realidad de Brenda ya no estaba ligada a los hechos. Su narrativa inventada se había vuelto más real para ella que la verdad. Estaba tan convencida de la culpabilidad de Lena que ahora veía confirmación en todo. Cuando un servicio de mensajería de alta gama entregó una caja rectangular plana de una prestigiosa galería de arte, Brenda estaba segura de que se trataba de un cargamento de cocaína ingeniosamente camuflado. Eso era todo. Esa era la última pieza de su rompecabezas. Tenía las pruebas. Tenía el motivo. Ahora necesitaba poner en marcha el desenlace. Agarró su teléfono, con el corazón latiendo con fuerza, con una mezcla de miedo y emoción vengativa. Esta vez no llamó al número personal de Rick. Le había indicado que, llegado el momento, debía hacerlo oficial. Tenía que llamar al 911, para crear un registro público que le diera el pretexto legal necesario para actuar. Respiró hondo y, temblorosa, marcó. La voz tranquila y profesional de la operadora respondió. 911. ¿Cuál es su emergencia? Brenda, una actriz aficionada que interpretaba el papel de su vida, alzó la voz con un tono agudo e histérico. ¿Hola? Sí, necesito ayuda. Necesito a la policía de inmediato. Señora, ¿cuál es la dirección de la emergencia? Es Serenity Point 10, dijo Brenda, dando su propia dirección. Es mi vecino, la casa de al lado, el número 12. Hay un tráfico de drogas ahora mismo a plena luz del día. Bien, señora, ¿puede decirme exactamente qué ve? Preguntó la operadora, con un tono aún tranquilo, pero ahora con un nuevo tono de urgencia. Aquí fue donde la actuación de Brenda alcanzó su clímax. Empezó a tejer un tapiz de pura ficción, sus palabras atropellándose en un torrente de mentiras calculadas. Vi que se acercaba una furgoneta sospechosa sin distintivos, y un hombre metió una caja grande y plana dentro. Los vi por la ventana. La abrieron. Había polvo por todas partes. Polvo blanco, cocaína, una cantidad enorme. ¿Señora, vio algún arma?, preguntó la operadora siguiendo su protocolo. Brenda aprovechó la sugerencia. Sí, creo que vi un arma. El hombre que la entregó tenía un bulto en la chaqueta. Parecía un arma. Tengo mucho miedo. Por favor, tiene que darse prisa.
Cada mentira era una pincelada que pintaba una situación peligrosa y volátil que requería una respuesta contundente e inmediata. Sabía que Rick estaba de turno. Sabía que esta llamada se dirigiría a su unidad. Le estaba dando todo lo que necesitaba. Causa probable, una circunstancia apremiante, un testigo civil asustado. Bien, señora. Tenemos oficiales en camino. Por favor, manténgase en línea conmigo. ¿Sigue el hombre en la casa? Sí, sigue ahí con ella, sollozó Brenda. El hombre, un gestor de obras de arte confianza y seguro de una galería de renombre mundial, estaba en ese momento aceptando un vaso de agua con gas de Lena en su cocina. Por favor, date prisa, susurró Brenda, como si temiera que la oyeran. Parecen gente peligrosa. Colgó el teléfono, temblando de adrenalina. Una sonrisa malvada y triunfante se dibujó en su rostro. Estaba hecho. La trampa que ella y Rick habían tendido con tanto cuidado estaba a punto de activarse. Corrió a la ventana de su sala, descorriendo las cortinas lo justo para observar. Sintió una oleada de poder, una embriagadora sensación de control. Ella, Brenda Walsh, estaba limpiando su barrio. Era la heroína de esta historia. En pocos momentos, vería cómo sacaban a la arrogante mujer de la casa de enfrente, esposada. Pensar en ello la llenó de una alegría profunda, desagradable y profundamente satisfactoria. El espectáculo estaba a punto de comenzar, y ella tenía el mejor asiento de la casa. La cuenta regresiva para la detonación había comenzado, y Brenda apretaba el gatillo. Menos de 3 minutos después de la histérica llamada de Brenda al 911, la pieza fabricada de Serenity Point se hizo añicos. El sonido de una sirena, fuerte y penetrante, rasgó el tranquilo aire de la tarde. El oficial Rick Jennings recibió el despacho y respondió con la urgencia performativa de quien esperaba este preciso momento. No se molestó en esperar refuerzos. Le dijo al operador que era la unidad más cercana y que procedería solo. Una decisión táctica diseñada para asegurar que él, y solo él, fuera quien manejara la situación. Este fue su arresto, su momento de gloria. Detuvo su patrulla de golpe justo frente a la casa de Lena, estacionándola en diagonal. En una muestra de importancia táctica, abrió la puerta de golpe y salió, con una figura de autoridad arrogante. Se ajustó las gafas de sol, puso una mano en la culata de su pistola enfundada y se dirigió al jardín de Lena. Al otro lado de la calle, Brenda observaba desde su ventana, con el corazón latiendo con fuerza de anticipación. Era el momento, era el clímax. Lena estaba en su jardín delantero, arrodillada junto a un magnífico macizo de rosas blancas premiadas. Llevaba un sencillo y elegante vestido de verano azul marino, la imagen de la serenidad doméstica. Estaba cortando con cuidado unas hojas amarillentas, con unas pequeñas tijeras de jardinería en la mano enguantada. Había oído la sirena, por supuesto. Sabía que venía a por ella. El sistema de seguridad de su casa ya había identificado el vehículo que se acercaba como la patrulla de Jennings, y había enviado una alerta silenciosa a su teléfono. Sabía que Brenda había hecho la llamada. Sabía que la trampa que había estado esperando pacientemente acababa de saltar. Levantó la vista cuando la sombra de Jennings se cernió sobre ella. No parecía asustada ni asustada. Simplemente lo miró con una expresión de leve curiosidad, como si fuera un cartero extraviado que hubiera entrado en su propiedad. ¿Puedo ayudarle, agente?, preguntó con voz tranquila y serena. Jennings sonrió con suficiencia, disfrutando de su posición de poder. Creo que sí puedes. Sí, dijo, con un tono cargado de condescendencia. Recibimos una llamada al 911, un reporte de una importante transacción de drogas en esta residencia, algo sobre una gran cantidad de cocaína y un hombre armado. Dejó que las acusaciones flotaran en el aire, esperando que la impactaran y asustaran. Lena se quitó lentamente uno de sus guantes de jardinería. No negó la acusación, no protestó. Simplemente miró más allá de él, hacia la casa de los Walsh, al otro lado de la calle.
Una llamada al 911, repitió con un dejo de diversión en la voz. De alguna vecina preocupada, supongo. Una tal señora Brenda Walsh, tal vez. El hecho de que ella supiera el nombre pareció desconcertar momentáneamente a Jennings, pero enseguida recuperó su arrogancia. No estoy aquí para hablar de la identidad del testigo, espetó con la voz más áspera. Estoy aquí para investigar un delito grave en curso. Necesito que se levante despacio y ponga las manos donde pueda verlas. Estoy muy cómoda aquí, agente, dijo Lena volviendo la atención a sus rosas. Y como puede ver, estoy en mi jardín. Aquí no hay drogas. No hay armas. Solo hay una mujer, muy asustada e imaginativa, que vive al otro lado de la calle. Su tranquila rebeldía, su absoluta falta de miedo, lo exasperaban. Él era la ley. Él era el que tenía el arma. Se suponía que debía estar aterrorizada. No te lo voy a volver a pedir, gruñó, acercándose un paso más, invadiendo su espacio personal. Levántate ahora o te obligaré. Desató la correa de su funda, una amenaza clara e inconfundible. Lena suspiró, una exhalación larga y cansada. El momento había llegado. Se había cruzado la línea. Miró la delicada rosa blanca que tenía en la mano y luego al hombre furioso y con la cara roja que la dominaba. «¿Sabe, agente?», dijo, bajando la voz a un tono tranquilo, casi conversacional. «El problema de ser un abusador es que te acostumbras tanto a que la gente sea cobarde, que olvidas lo que es enfrentarse a alguien que no te tiene miedo». Colocó las tijeras con cuidado en el césped a su lado y comenzó a levantarse, con movimientos lentos, pausados y elegantes. No estaba obedeciendo su orden. Estaba tomando el control de la situación. Al otro lado de la calle, Brenda observaba, prácticamente vibrando de alegría. La mujer se resistía. Rick no tendría otra opción. Tendría que usar la fuerza. El hermoso y perfecto césped, con sus rosas premiadas, estaba a punto de convertirse en el escenario de un brutal y, en la mente de Brenda, maravillosamente justo acto de violencia con autorización estatal. La última pieza de la trampa estaba colocada, y las mandíbulas estaban a punto de cerrarse. Lena se irguió en toda su estatura, superando al oficial Jennings por varios centímetros. El sol estaba tras ella, proyectándolo a su sombra. Por un instante fugaz, la dinámica de poder pareció invertirse visualmente, pero Jennings era un hombre cuya autoridad provenía enteramente de su uniforme y del arma que llevaba en la cadera. Su compostura no era señal de fuerza para él. Era un acto de insubordinación que debía ser aplastado. Tenía su pretexto, la llamada al 911, y ahora contaba con su desafío. Eso era todo lo que necesitaba. «Te crees muy inteligente, ¿verdad?», espetó, con una mueca de desprecio en el rostro. «Viniendo a este barrio con tu dinero de la droga y tu coche ostentoso, creyéndote mejor que los demás». Bueno, se acabó la clase. Antes de que Lena pudiera responder, se abalanzó. No era una técnica policial propia de las que se enseñaban en la academia. Era el torpe y brutal maltrato de un matón callejero. La agarró del brazo, clavándole sus gruesos dedos en la carne, y la hizo girar con un tirón violento. Lena, experta en combate cuerpo a cuerpo que podría haberlo desarmado e incapacitado en menos de 3 segundos, tomó una decisión consciente y estratégica. Lo permitió. No se resistió. Ella dejó que su cuerpo se relajara, sin oponer resistencia. Un testimonio silencioso de que cualquier fuerza que él usara era completamente unilateral e innecesaria. Su obediencia solo pareció enfurecerlo aún más. Esperaba una lucha, una pelea que justificara su agresión. Su resistencia pasiva se lo impidió. «Deja de resistirte», gritó, aunque ella no hacía nada por el estilo. Le retorció los brazos tras la espalda con tanta fuerza que un dolor punzante le recorrió el hombro. Buscó a tientas las esposas. «¡Crectija!». El frío e implacable sonido de las esposas de acero, al cerrarse alrededor de sus esbeltas muñecas, resonó en el silencioso callejón sin salida. Los había apretado demasiado. El metal se le clavaba dolorosamente en la piel. «Tienes derecho a guardar silencio»,
gruñó, respirando con dificultad por el esfuerzo, con la voz destilando malicia triunfante, mientras recitaba una versión destrozada de los derechos Miranda. Todo lo que digas puede y será usado en tu contra en un tribunal. Está arrestado por posesión con intención de distribuir una sustancia controlada. ¿Por qué, agente?, preguntó Lena con una voz sorprendentemente firme, aunque tensa por el dolor. ¿Cuál es su causa probable? Mi causa probable es un testigo presencial jurado que lo vio con 1 kilo de cocaína y a un hombre armado. Él le respondió. Ahora, cierre la boca antes de que añada resistencia al arresto y agresión a un agente a la lista. Al otro lado de la calle, Brenda sintió una oleada de pura reivindicación extática. Levantó su teléfono. El teleobjetivo que había comprado ya cumplía su función principal, y comenzó a grabar. Quería capturar ese momento de degradación para saborear la imagen de la orgullosa y hermosa mujer humillada, esposada y tratada como la delincuente común que Brenda creía que era. Todo el evento, desde el momento en que Jennings pisó el césped hasta el doloroso clic final de las esposas, se grabó desde 4 ángulos diferentes, con una nítida resolución 4K. La cámara oculta en el alero del tejado de Lena capturó un plano general. Otra cámara, disfrazada de gnomo de jardín cerca de los rosales, captó un primer plano del rostro de Jennings, con sus rasgos desencajados por la rabia, y cada palabra suya grabada por su sensible micrófono. Una tercera cámara, ubicada dentro de la ventana de la sala de Lena, grabó a Brenda al otro lado de la calle, documentando su alegre reacción. Esto no fue solo una agresión con apariencia de legalidad. Era ahora la agresión mejor documentada en la historia de la Asociación de Propietarios de Serenity Point. «¡Vamos!», gruñó Jennings, agarrándola del brazo y arrastrándola hacia su patrulla. «Puedes llamar a tu abogado de la cárcel del condado». La exhibió en su propio jardín, un espectáculo público para Brenda y cualquier otro vecino que pudiera estar observando. La estaba dando un ejemplo. Le estaba mostrando al mundo lo que pasaba cuando los de su clase se volvían demasiado arrogantes. Abrió la puerta trasera del coche patrulla y la metió dentro sin contemplaciones, golpeándola con la cabeza contra el marco. Cerró la puerta de golpe, dejándola encerrada en el asiento trasero, caluroso, estrecho y humillante. Se quedó allí un momento, disfrutando de su victoria. Lo había logrado. Había derrotado a la reina en su castillo. Había restaurado el orden en su mundo. Sonriendo con suficiencia, regresó al asiento del conductor, completamente ajeno a que no acababa de hacer un arresto. Acababa de detonar una bomba en medio de su vida, y el radio de la explosión estaba a punto de arrasar con su carrera, su libertad y todo lo que amaba. El camino a la comisaría fue un estudio de contrastes. En el asiento delantero, el oficial Rick Jennings se sentía triunfante. Conducía con una mano en el volante, tarareando una emisora de rock clásico en la radio. Sintió una profunda satisfacción, la emoción primaria de una cacería exitosa. Había confiado en su instinto y había dado sus frutos. Había sacado a un narcotraficante de las calles de su pueblo. Era un héroe. Imaginó el elogio que podría recibir, el respeto de sus compañeros. Se imaginó a Brenda Walsh elogiándolo en la próxima barbacoa del barrio. En el asiento trasero, Lena Sterling era la viva imagen de la calma. El dolor de las esposas demasiado apretadas era sordo y palpitante, pero lo apartó de su mente. Su cerebro, un instrumento de análisis estratégico afinado, ya estaba trabajando en las siguientes fases de la operación. La primera, incitar a los sujetos a cometer un acto manifiesto e indefendible, estaba completa. Ahora era el momento de la segunda, el desmantelamiento sistemático de su mundo. Ella no era una víctima transportada a la cárcel. Era un arma lanzada al corazón del campamento enemigo. Al llegar a la estación, un sombrío edificio de ladrillo de los años 80 que olía a café quemado y desinfectante, Jennings la hizo desfilar por el bullpen principal con orgullo de conquistador. Quería que sus colegas vieran su presa favorita. «Miren lo que tenemos aquí, chicos», anunció a toda la sala. La nueva empresaria de Serenity Point. Parece que se estaba diversificando hacia la industria farmacéutica.
Algunos de los otros oficiales rieron entre dientes, mirando a Lena de arriba a abajo con una mezcla de curiosidad y desprecio. La metió a empujones en una pequeña sala de procesamiento sin ventanas y le ató las esposas a una anilla metálica en la pared. «Tienes una llamada», dijo, acercándole un teléfono mugriento. «Mejor que sea buena. Vas a estar aquí un rato». Salió de la habitación con una sonrisa de suficiencia y se puso a escribir su informe. Una obra de pura ficción que lo presentaría como un policía héroe, que había evitado él solo un grave delito de drogas. Lena se quedó en silencio un momento, ordenando sus pensamientos. Miró el teléfono sucio. Levantó el auricular con las manos esposadas y, con una precisión que desmentía su posición, marcó de memoria un número de 10 dígitos. No era el número de un abogado, no era el de un fiador. Era un número que no existía en ningún directorio público. Un número que ignoraba todas las centralitas y secretarias. Era la línea directa y segura con su jefe, un hombre cuyo nombre infundía miedo en los corazones de los delincuentes y una buena dosis de admiración en los agentes del orden de todo el país. La línea se conectó al instante. «Consincaid», una voz profunda y autoritaria respondió. «No, Guilla». Hubo un «hola», solo el nombre. «Subdirector Consincaid, le habla el agente especial Sterling», dijo Lena en voz baja y profesional, un marcado contraste con su entorno. «Tengo un problema». Hubo un momento de silencio sepulcral al otro lado de la línea. El subdirector Julian Kincaid, jefe de toda la división de investigación criminal del FBI, estaba procesando la llamada de su agente encubierta de alto rango desde una situación que requería identificarse. «Lena, ¿cuál es tu situación? ¿Estás comprometida?» Su voz era cortante, cortando la estática. «Todo en orden». «Afirmativo», respondió Lena. «Actualmente estoy bajo custodia en el Departamento de Policía Municipal de Northwood. Me arrestó uno de sus oficiales, el sargento Rick Jennings. Placa número 714. Otra pausa más larga. El silencio era más denso esta vez, cargado de incredulidad y una creciente furia. «Arrestado». «¿Por qué cargo?» La voz de Consincaid sonó peligrosamente baja. «El cargo declarado es posesión, con intención de distribuir», dijo Lena, con un tono tan plano y objetivo como si estuviera leyendo una lista de la compra. El arresto se basó en una llamada falsa al 911 de un conspirador civil. Fui agredida y detenida ilegalmente. Todo el incidente, desde la conspiración hasta el asalto, ha sido documentado en audio y video. ¿Está herido, agente Sterling?» «Contusiones leves, nada grave». «Entendido», dijo Consincaid. Su voz gélida podría haber congelado el infierno. «Quédese quieto. No diga nada más a nadie. Invoco el Protocolo Federal 7. Esa comisaría es ahora una escena de un crimen federal. La caballería viene, Lena, y viene con fuerza». La línea se cortó. Una volvió a colgar el auricular. La llamada había durado menos de 60 segundos. En su oficina, un presumido Rick Jennings terminaba la última frase de su informe de arresto falso. Describía cómo Lena se había resistido violentamente, obligándolo a usar la fuerza necesaria para someter al sospechoso. Estaba a punto de firmar cuando el capitán de la comisaría irrumpió en su despacho, pálido y cubierto de sudor. «Jen, ¿qué demonios hiciste?», gritó el capitán con voz temblorosa. «Acabo de recibir una llamada del maldito Departamento de Justicia. El FBI viene de camino. Están tomando el control del edificio». Jennings lo miró fijamente, con la boca abierta, el bolígrafo cayéndose de sus dedos. La sonrisa burlona se desvaneció, reemplazada por una máscara de puro terror. La dinámica de poder no solo había cambiado, había sido destrozada por una explosión nuclear, y él se encontraba en la zona cero. La llegada del FBI no fue un asunto burocrático discreto. Fue una invasión táctica a gran escala, ejecutada con una velocidad y una fuerza abrumadoras, diseñadas para impactar y atemorizar. Menos de 20 minutos después de la llamada de Lena al subdirector Consincaid,
Una caravana de camionetas negras sin distintivos se abalanzó sobre el Departamento de Policía Municipal de Northwood como una manada de lobos. No se estacionaron en el estacionamiento para visitantes. Frenaron bruscamente en medio de la calle, bloqueando el tráfico, y sus puertas se abrieron de golpe antes de que los vehículos siquiera se detuvieran. Salió una docena de agentes, todos vestidos con chalecos tácticos azul oscuro, con las llamativas letras amarillas del FBI, estampadas en el pecho y la espalda. Iban armados con rifles tácticos, con rostros sombríos y una actitud seria. Se movían con la aterradora fluidez de un equipo que ya lo había hecho cientos de veces. No solicitaron entrar. Irrumpieron en el edificio. Los policías locales, que habían estado deambulando tomando café, se quedaron atónitos. Los agentes los pasaron rápidamente, con órdenes claras y un propósito inquebrantable. FBI, que nadie se mueva. Que nadie toque una computadora. Esta comisaría ahora está bajo jurisdicción federal. Uno de los agentes a la cabeza gritó, su voz resonando en la oficina. Un segundo equipo de agentes, estos con trajes elegantes, los seguía de cerca. Eran el equipo legal, los investigadores de asuntos internos, y blandían órdenes federales. Una de ellas, una mujer de aspecto severo con agua helada en las venas, entró directamente en la oficina del capitán. «Capitán Miller», dijo, con la voz entrecortada por el pánico de él. «Soy la agente especial Harris, de la Oficina de Responsabilidad Profesional. Tenemos una orden federal para incautar todos los documentos, computadoras y grabaciones de vigilancia relacionados con el arresto de un individuo, presentado por su sargento, Rick Jennings. Usted y sus oficiales cooperarán plenamente o serán acusados de obstrucción de una investigación federal». Rick Jennings seguía de pie en su oficina, paralizado por una mezcla de incredulidad y miedo primario, cuando dos agentes tácticos ocuparon su puerta. Ambos eran el doble de grandes que él, con sus expresiones ocultas tras unas gafas de sol balísticas. «Sargento Jennings», preguntó uno de ellos, aunque no era una pregunta. «Necesitamos que nos acompañe». «¿Qué? ¿De qué se trata esto?», tartamudeó Jennings, con la voz apenas un susurro. «Está detenido para ser interrogado en una investigación federal de derechos civiles», declaró el agente con sequedad. «Ponga las manos a la espalda». En la humillación máxima, en medio de su propia comisaría, rodeado de sus atónitos colegas, el oficial Rick Jennings fue desarmado. Le sacaron la pistola reglamentaria de la funda. Le desprendieron la placa del uniforme. Le pusieron esposas, unas de verdad de acero pesado, y lo escoltaron fuera de su oficina. Ya no era policía, era sospechoso. El depredador, en un cambio de fortuna sorprendentemente abrupto, se había convertido en la presa. No lo encerraron en una de las salas de interrogatorio de su propio departamento. Lo llevaron a una pequeña oficina sin ventanas, desprovista de toda personalidad, y lo sentaron en una silla de plástico duro. El matón arrogante y engreído había desaparecido, reemplazado por un hombre aterrorizado y tembloroso, que comenzaba a comprender la magnitud catastrófica de su error. Aún no sabía quién era Lena Sterling, pero sabía que tenía el poder de invocar dioses y monstruos a voluntad. Mientras tanto, el agente Harris y otra agente fueron a la sala de procesamiento, donde Lena se encontraba retenida. Harris usó una llave para abrir las esposas del bucle de la pared, y luego, con un toque más suave, las tocó con las muñecas de Lena. Las ronchas rojas y vivas en la piel de Lena eran un claro testimonio de la brutalidad de Jennings. «Agente especial Sterling», dijo Harris, con una mezcla de respeto profesional y genuina preocupación. «¿Estás bien?» «Estoy bien, agente Harris», respondió Lena, frotándose las muñecas. «Solo consígueme una tableta con conexión segura y un buen café. Tenemos mucho trabajo que hacer». Mientras la acompañaban a una oficina limpia y segura, Lena pasó por la habitación donde retenían a Jennings. Él levantó la vista y la vio por la pequeña ventana de la puerta. No la vio como una prisionera, sino como caminando libremente junto a otros agentes federales que la trataban con deferencia y respeto. Y en ese momento,
una pizca de la horrible verdad comenzó a asomar en él. No era una criminal a la que habían atrapado. Era una de ellos. Toda la comisaría estaba en confinamiento. Una fortaleza convertida en una pecera. Los cazadores eran ahora los cazados, y la tormenta que se cernía sobre ellos apenas comenzaba. La pequeña y tranquila comisaría se había convertido en el epicentro de un terremoto federal, y las réplicas estaban a punto de destrozar vidas mucho más allá de sus muros. Mientras el oficial Jennings era sistemáticamente desmantelado dentro de los muros de su propia comisaría, el segundo frente de la contraofensiva del FBI se abrió en la tranquila y cuidada calle de Serenity Point. Los residentes, que apenas comenzaban a calmarse tras el drama previo del arresto de Lena, estaban a punto de recibir una segunda sorpresa, mucho más significativa. Mocho, otra camioneta negra del FBI, esta vez acompañada por un coche de policía local, que ahora actuaba como una escolta reticente y humillada, entró silenciosamente en el callejón sin salida. No se detuvo en la casa de Lena. Se detuvo justo frente al número 10 de Serenity Point, la casa de Tom y Brenda Walsh. Brenda llevaba una hora llena de alegría. Había visto a Jennings alejarse con Lena en la parte trasera de su patrulla e inmediatamente había iniciado un grupo de mensajes con sus amigas más cercanas, relatando sin aliento su heroica historia. No te vas a creer lo que acaba de pasar. La nueva vecina traficaba con drogas. Como dije, llamé a la policía y la arrestaron. Me alegra mucho que nuestro vecindario vuelva a ser seguro. Estaba disfrutando de su triunfo, imaginando las miradas de admiración que recibiría, los elogios por su vigilancia. Estaba en la cocina sirviéndose una copa de Chardonnay para celebrar cuando sonó el timbre. Supuso que era una vecina que venía a preguntarle por los detalles. Se acomodó el pelo, puso su mejor expresión de preocupación pero aliviada, y abrió la puerta. En el umbral había dos personas. Uno era un hombre con el uniforme familiar del departamento de policía de Northwood, pero su rostro era sombrío, y no la miraba a los ojos. La otra era una mujer con un traje oscuro y severo, de expresión dura e indescifrable. Levantó una placa. ¿Brenda Walsh?, preguntó la mujer con voz fría y oficial. Soy la agente especial Cole del FBI. Tenemos una orden para registrar estas instalaciones. El mundo de Brenda dio un vuelco. La copa de vino se le resbaló de las manos y se hizo añicos en el suelo de baldosas italianas. El líquido amarillo pálido se acumulaba a sus pies como un mal presagio. FBI, balbuceó, incapaz de conectar las letras con su realidad actual. ¿Eh? ¿Una orden para qué? Debe haber algún error. No hay ningún error, dijo la señora Walsh, agente Cole, cruzando el umbral, seguida torpemente por el policía local. La orden está relacionada con una investigación federal sobre la presentación de una denuncia policial falsa, conspiración para privar a una ciudadana estadounidense de sus derechos civiles y perjurio. Le entregó un documento grueso a Brenda, cuyas manos temblaban demasiado como para sostenerlo correctamente. Mientras dos agentes más entraban en la casa e iniciaban un registro metódico y profesional, el agente Cole se centró en Brenda. Incautaremos todos tus dispositivos electrónicos, tu teléfono, tus computadoras, cualquier cámara. Te sugiero que te lo tomes con calma y nos digas dónde están. Mi teléfono, susurró Brenda con el rostro pálido. Su teléfono lo contenía todo. Los mensajes a sus amigos, las fotos que le había tomado a Lena, el historial de llamadas a Rick Jennings. Era un registro completo de su obsesión y su conspiración. Su esposo Tom eligió ese momento para bajar, atraído por el sonido de los cristales rotos. «¿Bren? ¿Qué pasa?», preguntó, y se detuvo en seco al ver a los desconocidos en su casa. «¿Quiénes son ustedes?». La agente Cole volvió su atención hacia él. «¿Es usted Thomas Walsh?». «Sí, dijo con voz temblorosa. «Señor Walsh, no está arrestado en este momento, pero se le ha detenido como persona de interés en una investigación federal. Tiene derecho a guardar silencio. Se lo recomiendo encarecidamente». El castillo de la reina se derrumbaba a su alrededor. Los agentes se movieron con silenciosa eficiencia,
embolsándose su portátil, su cámara con teleobjetivo y la tableta de Tom. Desmantelaban su centro de mando, confiscando las mismas armas que había usado contra Lena. Brenda se dejó caer en una de las sillas perfectamente tapizadas del comedor, con un sollozo histérico formándose en su garganta. Esto no estaba sucediendo. Era una pesadilla. El héroe de la historia se había convertido, de repente e inexplicablemente, en el villano. «No lo entiendo», gritó, mirando al agente Cole con ojos suplicantes. «Fui yo quien te llamó. Estaba ayudando a esa mujer. Es una criminal». El agente Cole la miró con una expresión desprovista de compasión. «La única conspiración criminal de la que hemos encontrado pruebas, señora Walsh», dijo con voz gélida, «es quien se interpone entre tú y el agente Rick Jennings. Tendrás que venir con nosotros. El mundo cuidadosamente construido de Brenda Walsh, un mundo cimentado sobre prejuicios y privilegios, acababa de ser condenado, y la bola de demolición acababa de atravesar su puerta. Las frías, grises y sin ventanas salas de interrogatorio de la oficina regional del FBI eran un universo completamente distinto a los interiores soleados y recargados de Serenity Point. Allí no había privilegios ni posición social. Solo existía la verdad, y los agentes de este edificio eran expertos en desenmascarar las mentiras hasta que la verdad era todo lo que quedaba. Brenda Walsh y Rick Jennings, que habían sido cómplices en una conspiración criminal apenas unas horas antes, ahora se encontraban en dos habitaciones idénticas, completamente aislados, con su alianza destrozada, sus mundos reducidos a una mesa de acero y 3 sillas duras. Jennings fue el primero. Había estado atormentado en una celda durante horas, mientras su terror inicial se transformaba en una furia desesperada y defensiva. Cuando 2 nuevos agentes, un hombre y una mujer a lo que no había visto antes, entraron en la habitación, intentó recuperar algo de su antigua arrogancia. «Quiero un abogado», dijo con la voz ligeramente quebrada. «Soy policía, no puede hacer esto». El agente, un investigador veterano de pelo canoso llamado Davis, simplemente sonrió. «Conseguirá su abogado, sargento. Pero primero hablemos. Hablemos de su causa probable». Davis deslizó una carpeta sobre la mesa, pero no la abrió. «Hoy arrestaron a una mujer por posesión de drogas, un delito grave. Su informe indica que esto se basó en la llamada al 911 de un testigo presencial. ¿Es correcto?» «Sí», dijo Jennings, con la confianza recuperada. «Un testigo fiable. Informó haber visto narcóticos y un arma. Tenía el deber de actuar». «Un testigo fiable», repitió Davis, saboreando las palabras. Se inclinó hacia adelante. «El problema, sargento, es que grabamos todas las llamadas al 911. Y luego está la llamada que Brenda Walsh hizo a tu celular personal hace 2 días. Donde hablaron explícitamente de atacar a este ciudadano en particular. ¿Te gustaría oírla?» No esperó respuesta. Presionó un botón en una pequeña grabadora digital sobre la mesa. La voz de Rick llenó la habitación, conspirativa y grave. «Tenías razón al llamarme. Me aseguraré de pasar por aquí. Mantén los ojos bien abiertos. Llámame directamente, no al 911. A mí». La grabación se apagó. Jennings palideció. En la sala de interrogatorios, al final del pasillo, Brenda intentaba un enfoque diferente. Una negación frenética y entre lágrimas. Estaba encorvada, sollozando en un pañuelo, actuando para las 2 agentes sentadas frente a ella. «Todo esto es un malentendido», sollozó. «Solo estaba siendo una buena vecina. Tenía miedo. Creí ver un arma. Pensé que nuestra comunidad estaba en peligro». La agente Cole, quien dirigía el interrogatorio, la dejó llorar un momento antes de deslizar una computadora portátil sobre la mesa y girarla hacia Brenda. «Tenía miedo, señora Walsh. Veamos cómo se siente el miedo». Le dio al play. La pantalla se iluminó con un video nítido. Era de la cámara de seguridad de Lena, la que estaba camuflada en un... o de jardín. El ángulo era un primer plano perfecto y condenatorio. Mostraba a la agente Jennings
tirando de los brazos de Lena hacia atrás. Mostraba el rostro de Lena, tranquilo y pasivo. Y luego se alejó un poco, mostrando una segunda imagen en una ventana de imagen dentro de imagen. Esta imagen provenía de una cámara al otro lado de la calle, enfocada directamente a la casa de Brenda. La mostraba en la ventana de su sala, con el teléfono en alto y una amplia sonrisa triunfante y de alegría absoluta mientras observaba y grababa la agresión. El video no mostraba miedo, mostraba pura malicia y alegría. Brenda miró fijamente la pantalla, su propio rostro sonriente y los sollozos ahogados. La máscara de la víctima asustada había sido arrancada, dejando al descubierto al alegre torturador que se escondía debajo. «Eso no es», balbuceó, pero las palabras murieron en su boca. La evidencia era absoluta. El agente Cole cerró la laptop. «También tenemos sus mensajes de texto, Sra. Walsh, los que les envió a sus amigos presumiendo del arresto. Tenemos sus correos electrónicos al oficial Jennings. Tenemos los datos de la tarjeta de memoria de su cámara. Lo tenemos todo». De vuelta en la habitación de Jennings, el agente Davis asestó el golpe final. Abrió el expediente sobre la mesa. Contenía una sola hoja. Se la pasó a Jennings. Era un expediente personal, uno muy condecorado. En la parte superior había una fotografía de Lena Sterling, la misma mujer majestuosa y segura de sí misma que había metido en la parte trasera de su coche. Pero debajo de la foto estaban su nombre y cargo: Agente Especial Lena Sterling, Oficina Federal de Investigaciones, Medalla por Servicio Distinguido, Premio del Director a la Excelencia en Operaciones Encubiertas. Jennings miró fijamente el papel. Las letras se desdibujaban ante sus ojos. La habitación empezó a dar vueltas. Un agente del FBI no solo había agredido a un ciudadano, había agredido a un agente federal, uno de sus agentes más condecorados. La estupidez apocalíptica de sus actos lo abatió con la fuerza de un golpe físico. Lo habían manipulado, lo habían engañado y lo habían conducido a una trampa tan perfectamente diseñada que ni siquiera había visto las paredes. Se tapó la cabeza con las manos y dejó escapar un gemido gutural. En la otra habitación, Brenda, ante el video de su propia sonrisa triunfal, finalmente se derrumbó. Sus lágrimas falsas fueron reemplazadas por lágrimas reales. Las lágrimas calientes y amargas de un abusador que acababa de recibir un puñetazo en la boca por un poder tan incomprensible para ella que bien podría haber sido magia. La red de mentiras, tan cuidadosamente tejida, había sido incinerada, y solo les quedaba arder con ella. Las consecuencias del arresto de la agente especial, Lena Sterling, no fueron lentas. Fueron una detonación. Las ondas expansivas se extendieron desde la oficina regional del FBI a una velocidad vertiginosa, y para el agente Rick Jennings y Brenda Walsh, las consecuencias fueron tan rápidas como catastróficas. Sus vidas, tal como las conocían, terminaron antes de que se pusiera el sol el día del arresto. Para Rick Jennings, el fin de su carrera llegó con una llamada telefónica humillante y turbia. Mientras aún estaba siendo procesado bajo custodia federal, el subdirector Julian Kincaid había llamado directamente al jefe del Departamento de Policía de Northwood. La conversación fue breve y brutalmente unilateral. No hubo negociaciones ni súplicas de clemencia. Al jefe se le presentó un resumen de las pruebas irrefutables: la conspiración grabada, el video de la agresión y el informe policial falsificado. Se le dieron dos opciones. El sargento de bomberos Jennings, de inmediato y públicamente, y someter su departamento a una investigación exhaustiva de patrones y prácticas del Departamento de Justicia, o negarse y enfrentar cargos federales por obstrucción y por dirigir un departamento que permitió tal corrupción. No había opción alguna. Antes de que Jennings siquiera... Tras ser acusado formalmente por la Fiscalía de los Estados Unidos, el Departamento de Policía de Northwood emitió un comunicado de prensa. En él se declaraba que el agente Rick Jennings había sido despedido sumariamente, con efecto inmediato,
por faltas graves de conducta y violaciones de las políticas departamentales y de la confianza pública. Su foto, una toma de rostro con aires de su época de estudiante, apareció en todos los sitios web de noticias y canales de televisión locales. La historia fue electrizante. Un sargento de policía condecorado fue despedido por agredir a un civil en el barrio más adinerado de la ciudad. Los informes iniciales no mencionaban que Lena fuera agente del FBI. El FBI estaba reteniendo ese detalle para mayor impacto estratégico en el futuro. Por ahora Jennings era simplemente un policía corrupto. Su nombre y reputación estaban irrevocablemente destruidos. Pasó de ser un sargento respetado a un paria público en cuestión de horas. Para Brenda Walsh, la humillación fue aún más pública y personal. Tras su interrogatorio, fue arrestada y acusada formalmente. Dado que el delito involucraba a un agente federal y una conspiración para violar los derechos civiles, no se le concedió la libertad bajo fianza. Pasó la noche en una celda federal fría y desolada. A la mañana siguiente, la obligaron a caminar como un delincuente desde el centro de detención hasta un vehículo de transporte. Una humillante procesión frente a una multitud de cámaras de noticias que habían sido alertadas por una fuente anónima. Vestía un mono naranja que le quedaba mal, con el pelo perfectamente despeinado y con el rostro pálido y surcado por las lágrimas. Era la viva imagen del privilegio caído. Las imágenes eran despiadadas. Brenda Walsh, la autoproclamada reina de Serenity Point, defensora de la pureza estética, era ahora solo una acusada más. Su imagen cuidadosamente construida se hizo añicos ante la mirada del mundo entero. El titular era devastadoramente simple. Ama de casa adinerada arrestada por fingir una llamada al 911 en un ataque por motivos raciales. La historia, alimentada por filtraciones desde el departamento de policía local por parte de agentes deseosos de distanciarse de Jennings, detalló su vigilancia obsesiva y su conspiración con el policía despedido. Sus amigos del grupo de mensajes del barrio guardaron silencio. Sus llamadas a su esposo no recibieron respuesta, ya que él estaba ocupado lidiando con su propia exposición legal y la vergüenza pública. Su nombre, que había usado como arma de estatus social, ahora estaba en el fango. La Junta de la Asociación de Propietarios convocó de inmediato una reunión de emergencia y votó por destituirla como presidenta del comité social. El club de campo del que ella y Tom eran miembros suspendió su membresía, alegando la cláusula de moralidad del club. En menos de 24 horas había perdido su libertad, su reputación y toda su posición social. Había intentado expulsar a Lena del barrio porque creía que no pertenecía allí. Ahora, en un golpe de profunda y brutal ironía, era Brenda quien había sido expulsada total y completamente. Ella y Jennings se habían propuesto arruinar una vida basándose en sus propios y horribles prejuicios. Al final, las únicas vidas que lograron arruinar por completo fueron las suyas. El precio de su odio fue una inmolación pública, y toda la ciudad tuvo un asiento en primera fila para verlos arder. El juicio de Estados Unidos contra Brenda Walsh y Richard Jennings fue, afortunadamente, breve. Ante una montaña de pruebas que no solo eran condenatorias, sino absolutas, ambos acusados aceptaron acuerdos con la fiscalía en lugar de enfrentarse a la humillación pública de un juicio conjurado, donde los videos y grabaciones de audio completos, sin editar, se reproducirían en audiencia pública. La fiscalía, guiada por la Fiscalía de los Estados Unidos, fue inflexible. Este era un caso sobre enviar un mensaje. Rick Jennings, despojado de su placa, su pensión y su orgullo, se declaró culpable de un cargo de privar a un ciudadano de sus derechos civiles, bajo pretexto de la ley. A cambio de su declaración, se retiraron los demás cargos. Fue sentenciado a 30 meses en una prisión federal de baja seguridad. Su carrera había terminado. Su nombre quedó marcado para siempre en la historia del Departamento de Policía de Northwood. Salió del tribunal destrozado, el matón fanfarrón reducido a un delincuente convicto. El destino de Brenda Walsh fue, en muchos sentidos, más duro. Su crimen fue visto como la raíz de todo el asunto.
Ella fue la artífice de la conspiración, la instigadora del odio racial. Se declaró culpable de un cargo de denuncia falsa a las autoridades y un cargo de conspiración. La jueza, una mujer formidable conocida por su poca tolerancia a la intolerancia, la puso como ejemplo, citando la profunda animadversión racial y la naturaleza maliciosa y calculada de sus acciones. Condenó a Brenda a 2 años en una institución correccional federal para mujeres. Las palabras de la jueza resonaron en el silencio de la sala. Intentaste usar la ley como arma para tus prejuicios personales. Hoy, la ley te responsabiliza. Al leerse la sentencia, Brenda rompió a llorar. Una última actuación patética en un drama de su propia creación. Tom Walsh, quien había evitado los cargos al cooperar plenamente con la fiscalía, se sentó solo al fondo de la sala, negándose siquiera a mirar a su esposa mientras se la llevaban esposada. La casa en Serenity Point, el castillo por el que ella había luchado con tanta hazaña, se puso a la venta una semana después para cubrir los gastos legales. Ha pasado 1 año. El sol de verano vuelve a calentar los impecables jardines de Serenity Point. La casa Walsh, vendida a una familia tranquila que trabaja en desarrollo de software, ha sido repintada de un elegante tono gris. La mancha emocional de sus anteriores propietarios ha comenzado a desvanecerse. El vecindario, tras verse obligado a verse reflejado en el horrible espejo del caso Walsh-Jennings, es más tranquilo, más reflexivo. Los chismes son menos maliciosos. El comité de bienvenida es más genuino. Lena Sterling, o mejor dicho, Lena con Kincaid, tras casarse con Julian en una pequeña ceremonia privada unos meses después del juicio, está en su jardín. Las rosas blancas que sirvieron de telón de fondo a su agresión están en plena floración. Se arrodilla en la tierra blanda, con un sombrero de paja familiar en la cabeza y las manos protegidas por guantes de gamuza. Hoy no es un agente del FBI. Es una mujer que cuida su jardín, encontrando una paz profunda y serena en el simple acto de cuidar la vida. El Lamborghini verde esmeralda sigue en el garaje. Pero hoy, un sedán familiar práctico está estacionado en la entrada. Julián sale al patio con 2 vasos de limonada. Se sienta en la silla junto a ella, observándola trabajar. Guardan silencio un buen rato, disfrutando de la sencilla tranquilidad compartida de una tarde tranquila. Hoy recibí el informe final del Comité de Supervisión del Departamento de Justicia. Dice finalmente, con voz suave. El Departamento de Policía de Northwood tiene un nuevo jefe. Han implementado capacitación obligatoria sobre desescalada y sesgo implícito para todos los agentes. Su caso es ahora lectura obligatoria en la Academia del FBI. Es un caso práctico sobre cómo gestionar y documentar profesionalmente una violación de derechos civiles. Lena corta una rosa en plena floración de su tallo. Se lo lleva a la nariz, inhalando su dulce y limpia fragancia. No me satisface lo que les pasó, Julian, dice con un murmullo bajo. Sus vidas están arruinadas. Arruinaron sus propias vidas, Lena, dice con dulzura, tomándole la mano. Fueron consumidos por un veneno que ellos mismos crearon. Simplemente les mostraste un espejo en lo que se habían convertido. No los combatiste con los puños, ni con la ira. Los combatiste con excelencia, con disciplina y con la ley. Dejaste que construyeran su propia jaula y luego simplemente observaste cómo cerraban la puerta con llave. Mira la hermosa y perfecta rosa en su mano. Luego el tranquilo vecindario que la rodea. El horrible recuerdo de las esposas de acero. Y las palabras de odio. Se ha desvanecido, reemplazado por este momento de profunda calma. Aprendió hace mucho tiempo que el verdadero poder no consiste en dominar ni controlar a los demás. Es el control silencioso e inquebrantable sobre uno mismo. Es la fuerza para absorber el odio sin reflejarlo, para afrontar la ignorancia con inteligencia y para confiar en que, al final, la verdad es un arma mucho más poderosa que cualquier mentira. Su presencia en Serenity Point había revelado inadvertidamente una enfermedad, pero al hacerlo, también se había convertido en la cura. El jardín prosperaba. ¿Qué opinas de las sentencias dictadas?
2 años para Brenda y 30 meses para el oficial fueron un castigo justo por sus acciones. ¿Y qué dice de nuestra sociedad que el éxito de una persona se vea inmediatamente con sospecha en lugar de admiración simplemente por el color de su piel? Comparte tu opinión en los comentarios. Los leemos a todos. Si esta historia de justicia y fortaleza silenciosa resonó contigo, muestra tu apoyo haciendo clic en el botón me gusta y suscribiéndote para recibir más historias que exploren las complejidades de nuestro desfile.